Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Quiero saludar a las personas que se unen a nosotros a través de la distancia. Usted allí en la comodidad del hogar, pero sé que en comunión con Dios, saca este tiempo para compartirlo con nosotros, acá los hermanos presentes, acá en el templo, y vamos a seguir hoy desarrollando este tema tan importante acerca de lo que es el estudio y la meditación de la palabra de Dios. Oremos al Señor para que Él nos guíe en este tiempo de estudio bíblico. Padre bendito y amado, agradecemos la bendición que nos da para que en este jueves podamos estar juntos, los hermanos presentes acá y aquellos que a la distancia se unen a través de las redes sociales, para que a unos y otros tú nos des tu bendición. Nos ayude, Señor, iluminando con tu Santo Espíritu para que podamos entender estas enseñanzas, Padre. Yo te ruego que en esta noche deje grabada en nuestra mente estos requisitos que son imprescindibles para que un cristiano pueda entender tu palabra. Guíanos, Señor, y que saquemos provecho espiritual de esta enseñanza. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. El título para hoy es Requisitos para entender la Biblia. Sabemos bien que la Biblia es la palabra santa de Dios. ¿Para quién? ¿Para quién? Para el hombre pecador. ¿Ven? La Biblia es la palabra santa de Dios para el hombre pecador. Ahora, aquí aparece de una vez una dificultad. Vamos a ver, palabra santa, ¿verdad? Una palabra santa, ¿para quién? Para el hombre pecador. Entonces, aquí estamos viendo un problema. ¿Cuál es el problema que ustedes ven? Que es una palabra santa destinada al hombre pecador. Esto como que no va a llegar, ¿verdad? Ahora, ¿cómo un hombre pecador puede entender la palabra santa de la Biblia? ¿Cómo? Porque estamos hablando de un hombre pecador. ¿Y cómo puede entender una palabra que es santa, que es pura, que viene de Dios? Es lo que vamos a ver, en esta noche, cada uno de nosotros. Así que vamos a responder esta pregunta: ¿cómo un hombre pecador puede entender una palabra que es santa, que viene de Dios? Entonces, vamos a buscar, y les pido a todo el que me está viendo a través de la distancia que busque en su Biblia 1 Corintios capítulo 2. De allí vamos a extraer algunos versículos y vamos a estar estudiando unos detalles muy importantes acerca de esto. Así que vamos a empezar a desarrollar esto y vamos a responder esta pregunta: ¿cómo un hombre pecador puede entender la Biblia, que es santa? Estas dos cosas no cuadran, ¿verdad? No cuadran, pero vamos a ver cómo esto es posible. Y quisiera que alguien se lea 1 Corintios capítulo 2, versos 14 y 15. Así que alguien, por favor, que se lea esta cita bíblica. Vamos a ver. 14 y 15. Sí. No tiene que estar acá, pero aquí va. 2, 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Noten, hermanos, aquí aparecen dos elementos. Vamos a entender la Biblia.
hallamos nosotros que hay dos aspectos. Aparece aquí el hombre natural, ¿verdad? Y el hombre espiritual. Vamos a ver. Y cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que hay dos tipos de personas en el mundo. Está la persona natural y está la persona espiritual. Ahora, estamos viendo nosotros acá que el hombre natural, ¿cuál es el hombre natural? ¿Qué piensa la persona que no conoce al Señor? Uno dirá, pero el cristiano también es natural, ¿verdad? No es artificial, pero no es en este sentido que se está refiriendo. Se está refiriendo para hacer una separación entre el hombre espiritual, es el hombre en quien el Espíritu Santo mora. Esa es la diferencia. El hombre natural no tiene el Espíritu Santo, no tiene el Espíritu. Así que no tiene el Espíritu Santo de Dios. El hombre espiritual tiene el Espíritu Santo, tiene el Espíritu Santo. Esta es la diferencia, esta es la diferencia que hay. Ahora, ya conociendo esto, ¿qué acabamos de leer? ¿Qué acabamos de leer en estos dos versículos? Que el hombre natural, ¿no qué? Vamos a ver. No las entiende. ¿Qué es lo que es percibir? Vamos a ver. Vamos a imaginarnos a cuánto de los que están aquí le dio el COVID. Ok, ¿alguno perdió el olfato? Sí. ¿Sí? Lucky, perdiste el olfato y podía oler lo que fuera y no percibía el olor, ¿verdad? No es que no estaba, lo perdió, no lo percibe. Es como cuando una persona sufre un daño, digamos, en una parte del cuerpo, le pueden meter un alfiler y no lo siente, no lo percibe. El hombre natural es el hombre que no tiene el Espíritu Santo, y el hombre natural no puede percibir, ¿qué cosa? Las cosas que son del Espíritu, no la puede entender. Y esta persona considera locura. ¿Qué considera locura? Las cosas que son espirituales. Por esto, las personas que no conocen a Dios se burlan del cristiano, dicen, pero qué tonto es, está perdiendo su tiempo. Dicen, mira, todo lo que nosotros hacemos y esto nada más metido en una iglesia. ¿Por qué? Porque no percibe las cosas que son del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia que hay entre el hombre natural y el hombre espiritual? Ya yo la puse. El hombre natural no tiene el Espíritu de Dios. El hombre espiritual tiene el Espíritu Santo de Dios. Así que esto es la parte que nosotros debemos entender en este punto, cuál es la diferencia que hay. Y vamos a ver lo que dice ahí mismo, capítulo 2, verso 12, alguien que pueda leer este verso 12. Capítulo 2, 1 Corintios, verso 12. Amén. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que el cristiano
que estamos hablando de el hombre espiritual. Aquí la palabra hombre es el género humano. La palabra hombre acá no es masculino, sino es género humano. La persona espiritual dice que ha recibido ¿qué? ¿Qué ha recibido? El Espíritu Santo. ¿Cuándo el hombre espiritual recibió el Espíritu Santo? ¿Cuándo? Cuando aceptó al Señor Jesús. En ese momento en el cual la persona tuvo un encuentro con Cristo, mire lo que pasó. Fue limpiado de todo pecado, y al ser limpio de todo pecado por la sangre de Cristo, por el perdón de Cristo, entonces inmediatamente el Espíritu Santo entró a morar en esa persona. Es como, imaginémonos, esto realmente no existe, pero imaginémonos que hay una jeringuilla que está llena de algo, y usted puede ir empujando, sacando lo que hay y a la vez metiendo otra cosa. ¿Está entendiendo? Esto, creo que me están entendiendo lo que estoy explicando. Esto no existe en la realidad, lo que yo estoy diciendo. Como si a la vez yo voy sacando algo, ¿verdad? Imaginémonos que esta es la jeringuilla y yo voy sacando el líquido que está ahí, pero a la vez que voy sacando va entrando otro líquido. Es como si el espacio que va dejando vacío, lo que voy sacando, inmediatamente está siendo lleno por otra cosa. El pecado, al ser salvo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sale. Y en el momento que una persona, y esto es importante entenderlo, cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador, todos sus pecados son borrados. No es verdad que al pasar los años hay que invitarlo a un evento para que los pecados que no estuvieron confesados ahora aparezca un hombre que le ayude a conseguir perdón por esos pecados. De una manera inocente la persona está admitiendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente y que se necesita la intervención de otro mediador, sea pastor, sea evangelista, sea quien sea, que Él es la persona que lo va a ayudar para que esos pecados sean perdonados. Esto, hermano, es una blasfemia realmente, porque al momento de una persona recibir a Cristo, todos sus pecados son perdonados. Pero probablemente me esté viendo alguien en este momento y diga, pero es que sigue luchando con pecado y situaciones. Por supuesto que va a seguir luchando mientras viva o hasta que Cristo venga, porque cuando una persona acepta a Cristo, el Espíritu Santo hace morada en esa persona, pero la persona continúa con la carne. La naturaleza humana pecaminosa la tendremos ¿hasta cuándo? Hasta que nosotros vayamos o hasta que Cristo venga. Así que siempre estará allí. No tiene que ver que los pecados no fueron perdonados el día de la conversión, el hecho que estemos batallando con situaciones, porque estas situaciones siempre estarán en nuestras vidas. Así que, hermanos, el Espíritu Santo mora en el hombre espiritual, y esa es la gran diferencia del hombre natural. El hombre natural no puede comprender lo que dice la Biblia. ¿Por qué el hombre natural no puede entender lo que dice la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios fue inspirada ¿por quién? El Espíritu Santo. La palabra de Dios fue una revelación del Espíritu, una inspiración del Espíritu, y el que no tiene el Espíritu de Dios no puede entender la palabra. Vamos a ver. Si usted quiere tener internet en su casa, ¿qué usted tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Usted tiene que contratar una compañía, ¿o no? Y un ejemplo, yo no voy a mencionar nombres de compañía porque aquí no estamos haciendo publicidad, pero si usted tiene
internet de una compañía, ¿usted puede usar el internet de otra? Usted solo puede usar el internet si lo tiene de una compañía, si no, usted no lo puede usar. ¿Está entendiendo? Entonces, para tener esta conexión de poder entender la palabra de Dios, la persona tiene que estar conectada ¿a qué? A un sistema que es el sistema del Espíritu Santo. Estoy usando un lenguaje acerca de la tecnología para que podamos entender esto. El que tiene el Espíritu Santo de Dios tiene el primer requisito para poder entender lo que dice la Biblia. Así que, hermanos, una persona que no tenga el Espíritu de Dios va a tener el espíritu del mundo. Lo leímos, ¿verdad? Que dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. El espíritu del mundo, ¿con qué tiene que ver el espíritu del mundo? Con el pecado, con la maldad, con Satanás. Una persona que tenga esa condición no puede entender la palabra de Dios. Es imposible que pueda entender la palabra del Señor. Así que el hombre natural, por mucho que trate de entender la palabra de Dios, no podrá comprenderla. Por ejemplo, el hombre natural, cuando se pone a leer la Biblia, ¿qué es lo que aprende? ¿Qué aprende? Puede aprenderse historias, porque no es el hecho de que no entiende la historia, pero no podrá ver el mensaje espiritual que está revelado allí. El hombre natural comienza a ver a David peleando con Goliat y él se deleita porque él dice, mataron a uno y todo esto, eso es todo lo que él puede aprender. Él no entiende cómo la mano de Dios obró para liberar a Israel y cómo la mano del Señor estuvo obrando sobre la vida de David para Dios llevarlo al lugar donde finalmente Dios quiso llevar a David. Usted lo entiende, pero la persona natural no lo va a entender y puede ser una persona muy inteligente y puede aprenderse, incluso una persona puede aprenderse parte de la Biblia con una inteligencia natural y no va a poder entender las cosas espirituales, no podrá darle una correcta interpretación a lo que dice la palabra de Dios. Así que vamos a ver lo que dice 2 Corintios. Vamos a 2 Corintios y luego volvemos otra vez a primera. 2 Corintios capítulo 4. Vamos a ver verso 3 y verso 4. Veamos por qué el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. 2 Corintios capítulo 4, verso 3 y 4. Alguien que lo lea, por favor. Amén. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que, hermanos, ¿qué es el evangelio? El evangelio es las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación para el hombre perdido. Pero ¿qué acabamos de leer nosotros aquí? ¿Qué es lo que es algo encubierto? Secreto, que no es público, que no se puede ver a la luz pública, algo encubierto. Cuando anda un policía encubierto, no se sabe si es policía, no dice el auto. Usted mira un auto de la policía y usted dice, ahí va un auto de la policía, pero si es encubierto,
nadie se da cuenta. Así que aquí estamos viendo cómo el Evangelio, que es el plan de salvación de Dios para el ser humano, está encubierto, pero está encubierto ¿para quién? Para el hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, pero tiene el espíritu del mundo. Y entonces, ¿qué acabamos de leer aquí en el verso 4? Este Dios de este siglo que dice, ¿quién es? Satanás dice que cegó, ¿qué? ¿De quiénes? De los incrédulos. Note el aspecto. ¿Usted cree que la gente que está en esta condición natural va a creer lo que dice la Biblia? No va a creer lo que dice la palabra de Dios. Y también hay una cosa, el diablo trata de desviar la fe del cristiano de la palabra, porque Satanás no puede cegar nuestro entendimiento, pero sí trata de traernos duda. Ahora, ahí está hablando de incredulidad. Una cosa es duda, otra cosa es incredulidad. El cristiano que tenga el Espíritu Santo, yo no sé si caerá en incredulidad, pero a mí me resulta muy difícil. Duda sí, la duda parte de la vida y una condición del ser humano, pero aquí está hablando de un estado de incredulidad. Dice que el Dios de este siglo cegó. ¿Qué es lo que es cegar? Totalmente cerrar, cortar totalmente. Cegó ¿el qué? El entendimiento de los incrédulos. Hermanos, mire, una persona puede estar haciendo cosas que le destruyan la vida. Pensemos en persona envuelta en el alcohol, en las drogas, en tantas cosas. Y la persona se está destruyendo y sabe que se está destruyendo. ¿Y qué hace? Sigue destruyéndose. ¿Qué es esto? Está cegado. No se da cuenta que se está destruyendo. No se da cuenta de que le está haciendo daño a sus seres queridos. Por ejemplo, un hombre que vive en esta situación está dañando a su esposa, está dañando a sus hijos, daña a sus amigos, daña a su familia. ¿Por qué? Porque la vida que está llevando lo está destruyendo, pero la persona no abre los ojos. Usted le habla de Dios y dice que, ¿cómo dice? Que no, que a él no le interesa. Recuerdo que una vez yo me encontré con alguien, era una persona que vivía en la misma calle donde yo crecí, llegamos a jugar juntos de pequeño, pero ya hace años que no lo veía, y un día voy a visitar un hermano de la congregación que pastoreaba allá, y él estaba haciendo un trabajo de pintura, y el hermano me lo presentó, me dijo, pastor, para que conozca el pintor que me está haciendo un trabajo, y cuando lo veo, éramos conocidos. Lo saludo y todo, y le hablo de Cristo, y me dijo así claro, no, la religión tuya a mí no me gusta, a mí me gusta aquella, porque en esa yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Mira, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello. Y yo le dije, yo puedo hacer lo que yo quiera, ahora, ¿me conviene? Y lo que voy a decir, hermano, es triste, pero él falleció del SIDA. ¿Y por qué falleció del SIDA? Porque la religión que él tenía le permitía andar en lo que fuera. Y eso encontró en el camino. Así que, ¿quién hace esto? Hace el Dios de este siglo. El diablo le cega el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz de Cristo. ¿Qué se necesita para entender la palabra de Dios? ¿Qué se necesita? Iluminación del Espíritu Santo. Es el elemento que se necesita. Esto nosotros lo vamos a estar estudiando acá más adelante, es decir, varias semanas más adelante. Vamos a ver esto de la iluminación. Ahora, ya vimos el hombre natural. ¿Quién lo domina? Satanás. ¿Quién le cega el entendimiento? Satanás. No puede ver la luz porque está ciego.
¿Qué puede ver un ciego? Nada. Ahora, vamos a ver el hombre espiritual. Y vamos a ver 1 Corintios capítulo 3, verso 16. 1 Corintios capítulo 3, verso 16. Alguien que lo lea, por favor. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Quién mora en nosotros? ¿Qué es morar? Es vivir. En otras palabras, dice la Biblia que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Tal vez alguien dice por ahí, pero ¿y es que Dios no ama a los que no son cristianos? Sí, Dios lo ama, pero Dios no mora en ellos. Porque para Dios morar en la vida de una persona, esa persona tiene que entregar su corazón a Cristo. Al entregar su corazón a Cristo, ¿qué pasa con el pecado? Es borrado. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Mora. Ven, entonces por esto nosotros podemos decir que el espiritual, la persona que conoce al Señor, tiene la morada del Espíritu Santo de Dios. Es el primer requisito para poder entender la Biblia. El que no tiene el Espíritu de Dios no puede entender la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver, y quiero que vayan buscando 2 de Pedro capítulo 3, vayamos a 2 de Pedro capítulo 3, un poquito antes de Apocalipsis. 2 de Pedro capítulo 3, versículos 15 y 16. Vamos a ver allí qué pasa cuando una persona no tiene el Espíritu Santo y trata de interpretar lo que dice la Biblia, Vamos a ver lo que sucede. 2 de Pedro capítulo 3, versos 15 y 16. Alguien que lea esta cita, por favor. Tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es horrible cuando el hombre natural trata de interpretar la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo único que va a hacer? Va a torcerla totalmente. Va a torcer totalmente. ¿Y qué es lo único que va a lograr? Se va a hundir más en la perdición. No se va a acercar a Dios. El hecho de que una persona lea la Biblia o que tenga una Biblia, si no ha aceptado a Cristo, esa persona no va a poder entender lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué va a suceder? Que fácilmente va a torcer lo que dice la Biblia. Esto es lo que conocemos como apostasía. Ustedes saben que hay dos tipos de apostasía, transitiva e intransitiva. Si es un verdadero creyente, se va a arrepentir de esa situación. Si no es un verdadero creyente, va a caer aquí en el hombre natural. ¿Y qué es lo único que va a suceder con esa persona? Que se va a hundir más en la condenación, en la perdición. Ahora, es importante de que nosotros, hermanos, y vamos a continuar leyendo ahí mismo los versos 17 y 18, que nos cuidemos. Es decir, miren, el
cristiano espiritual debe cuidarse que la persona natural no influye en su vida cuando el natural quiere interpretar la palabra. Usted dirá, pastor, pero ¿cómo esto es posible? Sí sucede, sí es posible. Hay gente que puede llegar hasta una iglesia sin nunca haber aceptado a Cristo y hasta tomar participación. Hermanos, una gente se puede bautizar siendo natural. Una gente puede hacerse miembro de una congregación siendo un hombre natural sin nunca haber conocido a Cristo. Usted preguntará, pero ¿y cómo esto es posible? Es perfectamente posible. ¿Sabe por qué? Porque Mateo 13, Jesús enseñó acerca del trigo y cómo crecen. ¿Y se pueden separar? ¿El hombre los puede separar? Ahí está el ejemplo. No los puede separar. Y esto es triste porque este tipo de persona lo que está haciendo es que está perdida cuando cree que está salvada. Es algo que cada persona lo siente en el corazón. Déjeme decirle que este natural no es que está confuso si es salvo o no. Él sabe que no es salvo, pero quiere mantener su actitud de rebeldía contra Dios y contra su palabra. ¿Y cómo lo manifiesta? Tergiversando todo lo que la Biblia dice, contradiciendo todo lo que dice la palabra de Dios, y lo único que hace esta persona es hundirse más y más en el error. Ahora, el cristiano, ¿de qué tiene que cuidarse? ¿De qué tiene que cuidarse? Que este tipo de persona no quiera hacer influencia. Vamos a verlo ahí mismo. Segunda de Pedro capítulo 3, versos 17 y 18. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Yo puedo leer. ¿Ya tenemos que ir allá? Sí. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Noten, hermano, ¿cuál es el llamado? El llamado es que ya nosotros sabemos que el hombre natural, cuando interpreta la palabra de Dios, es para su propia perdición, se hunde más en el error, que tengamos cuidado. Es triste que hayan verdaderos creyentes siguiendo las ideas de este tipo de personas. Y esto se da por una sola razón, porque cuando el hombre natural trata de interpretar la palabra de Dios, la interpreta carnalmente. Va a buscar la forma carnal de interpretar la palabra de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la tentación para el hombre espiritual de este tipo de actitud? ¿Cuál es? Tenemos la carne. Ven. Cuando el hombre natural, extraviado de la verdad, hace un análisis bíblico, no lo va a hacer espiritualmente, no lo va a hacer de manera correcta, va a tergiversar lo que dice Dios en su palabra. Por ejemplo, alguien decía una vez, Dios ya no quiere templos de piedra, eso es abominable delante de Dios, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos el templo de Dios. ¿Qué le parece? ¿Qué disparate? Cuando nosotros hallamos que el último libro de la Biblia fue escrito ¿a quiénes? A 7 iglesias, 7 pastores, 7 congregaciones. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Esmirna, Éfeso, Filadelfia, Laodicea, Pérgamo, Tiatira, Sardis. Estaban en 7 ciudades, estaban en lugares, y en cada lugar de eso había un templo donde ellos se reunían. Ven, pero entonces, ¿qué pasa? El hombre natural, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace con la palabra?
la va a tergiversar de una manera completa porque no tiene el Espíritu Santo, y el espiritual debe tener cuidado, porque vamos a analizar este punto. Vamos a ver, hermano, ¿qué sería mejor? Ser buen cristiano en la casa, ¿verdad? No, pero en el aspecto de la carne. ¿Ah? Es fácil llegar del trabajo y ser buen cristiano en la casa. Yo me quedo en mi casa y yo como quiera adoro a Dios y yo sirvo al Señor, yo no tengo que ir al templo. Ahora, mire la condición del hombre natural. Cuando trabajar, ¿dónde va? Cuando ¿dónde va? Ven, cuando en una cancha, ¿dónde va? Y donde quiera va. Dios no. A Dios. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? El error de no hay una iluminación del Espíritu Santo de Dios para entender su palabra. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Viendo que lo primero para Dios, y estoy resumiendo, tener el Santo. Es lo primero, tener el Espíritu Santo. Segundo es creer en la palabra. Creer en la palabra. Es natural. La palabra, y cuando trata de entender, que la cambia completamente. Ahora, hombre natural, interpretación de la palabra de Dios carnalmente y cual tiene la nos atraen a la persona, y ahí es donde está el cristiano. Así que para entender la palabra se necesita vencer. La palabra de Dios dice que tener el Espíritu, primer, creer en lo que la palabra. Ahora, cuando usted esté estudiando la Biblia, cosa que no entiende, pero también muchas cosas en la Biblia nunca la he podido entender. Entendí algo de un pasaje de la Biblia que en 50 años nunca. Entonces, esto nos lleva a creer en la palabra. Mire, cuando usted se encuentre con algún que crea un poquito de duda, que usted no lo entienda, es importante la duda. Ahora, mire algo que a mí me ha dado resultado y yo no. Entiendo ahora, lo voy a entender un día. ¿Ven? No quiero la palabra, porque si juzgo lo que dice la conclusión, estudiamos ya. Dios no tiene errores. ¿Por qué? Porque fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. No se equivoca. Usted no tiene ni error. Voy a entiendo, no lo entiendo, no porque la Biblia es un error.
¿Qué le encuentra a la Biblia? Errores. Para decir, eso fue escrito. Cuando le dice a usted, yo no creo en la Biblia porque eso fue escrito por hombres, usted le va a decir, caballos no escriben, es que los perros no escriben, gallos, el Santo Evangelio según el gallo, ¿qué dirá? Kikiriki, será todo. ¿Está entendiendo? La gente actúa de manera tan necia. La Biblia fue escrita por hombres, pero inspirada de Dios. Entonces, es importante tomar en cuenta esto. ¿Cuál es lo más fuerte que tiene el hombre natural? No cree lo que dice la palabra. El gran problema de Israel. Quiero que busquen. Hebreos está más de Pedro, Hebreos capítulo 3. Voy a leer acá uno. Yo lo voy a leer. Hebreos capítulo 3, 12. Que dice, y alguien leer el del capítulo 4. Yo voy a leer desde. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Hebreos, capítulo 3, 19. Aquí estamos viendo cómo Israel en incredulidad. La incredulidad se apoderó del corazón. Alguien con incredulidad no va a creer a la palabra. No va a ver la palabra como algo. Va a ver. Hebreos capítulo 3 dice, mirad hermanos, no haya en ningún de qué incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes eso cada día se dice hoy para que ninguno de vosotros, ¿por qué? Porque somos hechos participantes de Cristo con tal firme hasta el confianza del principio. Si oyereis hoy, endurezcáis vuestros corazones como la oído lo provocaron. Fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quien 40 años con aquel pueblo luchando en el desierto. Dice, no fue cuyos cuerpos murieron todos allí en esos años, y a quienes que no entendieron, que desobedecieron, como que no pudieron entender cosa de vida. Mire, una cosa es la duda, la tiene todo el mundo, pero la incredulidad es algo complejo persona y acaba con el poquito. A leer capítulo 4, verso 1 y 2. Aquí está una nosotros, el pueblo de Israel, pero vamos a ver una advertencia para nosotros. Hebreos 1 y 2. Amén. Temamos pues, siendo aún en su reposo, algunos otros, porque también se nos ha anunciado la buena, no les aprovechó el oír por no ir a compañía de fe en. Para creer en la, de qué hay que mire, la palabra tiene que ser acompañado de la fe. ¿Y qué
es imposible a Dios. Posible palabra poder. ¿Cómo usted va a creer en algo que usted no le tenga fe? Determinante, imprescindible, como otro de los requisitos para 2 minutitos que nosotros necesitamos para leer la Biblia. Es pedir ¿qué? Sabiduría. Sabiduría. A pedir para poder entender la palabra. Natural, le pide sabiduría, entenderla, trata de entenderla y finalmente como termina. No va a darse cuenta para su propio bien. Vamos a ver la última cita. Hebreos, Santiago, capítulo 1. Una cita que vamos a leer. Santiago, capítulo 6. Amén. Dice la falta de sabiduría de Dios, el cual da a todos abundantemente. Será dada, pero pídala con fe, porque el que duda a la onda del mar que se arrastra y echada de un... Así, hermano, sabiduría a Dios. ¿Y qué dice la palabra? Que el que esté falta dará ¿qué? Abundantemente y sin dude. No dude, Señor, la sabiduría. Yo voy a entender tu palabra, voy a entender lo que estoy leyendo en la Biblia, para entender la palabra de Dios, y nos daremos cuenta de la natural. El hombre espiritual va a entender la palabra. Los 3 elementos, los 3 requisitos para poder entender el Espíritu Santo, que usted lo tiene cuando se no tiene el Espíritu. El mundo debe creer en la palabra. Tiene que creer en la palabra. Y tercero, debe de qué? Señor, dame en tu palabra. ¿Y qué va a pasar? Va a entender a Dios. Ahora, ¿todo de golpe? No. Dios es muy sabio. Usted va a un trabajo y usted trabaja, ya usted trabaja la primera semana y usted dice, ya, trabajé una semana, me voy a comprar la casa de mis sueños, ¿verdad? Eso pasa con la parte espiritual. Concluyo señalando requisitos para creer en la palabra, creer que es la palabra de Dios, sabiduría, poder comprenderla. ¿Alguna pregunta? Sí, pastor. Sabemos que no le tanto, pero también hay cristianos que no la entienden. Pero si no hay empeño en aprender, no, se queda igual.
Hermanos, gente que no sabe leer y aprende muchísimas cosas. Sin saber. Está empeñado, no quiere. Quiere. Y cuando se empeñen a hacerlo, el cristiano tiene que buscar siempre de Dios su palabra. Pero aprender de la Biblia, ¿qué es lo primero? Tener una Biblia. Segundo, abrir la Biblia, leer. Lo cuarto, tomar anotaciones de la Biblia. Y lo quinto, ver. No entiendo. Sabiduría. Eso acá, yo como que no entiendo esto. ¿Qué tú entiendes? Todo eso lo hace una persona que un trabajo en lo que sea. Busca ayuda. Así debemos. ¿Punto, comentario? Pues vamos a orar. Gracias a Dios por del día de hoy. Bendito y amado, te damos gracias porque en esta noche hemos aprendido para poder entender tu palabra. Es necesario tener el Espíritu. Nos ha dado que habite en nosotros. Señor, es creer lo que ayúdanos a tener fe. Ayúdanos, Padre, a no en lo que tu palabra enseña. Tercero, Señor, es a ti para comprender tu palabra, que tus enseñanzas cada vez claras